Hola chicos, este es un video correspondiente a la clase 7 del 11 de noviembre del 2020. En esta clase vamos a realizar varias redes neuronales usando la API de Keras y vamos a utilizar los conjuntos de datos, el conjunto de datos, perdón, que ya hemos estado utilizando, que es el de diabetes. Y bueno, solo para recordar y que lo tengan presente, Em, la información sobre este tópico es la evolución de la diabetes después de un año de iniciado el estudio, y esta evolución de la diabetes se va a determinar por medio de 10 variables, que son la edad del paciente, el sexo del paciente, su índice de masa corporal, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que Y, que en este caso es la evolución de la diabetes, es una función que depende de estas 10 variables: la edad, sexo, el índice de masa corporal, hasta las 6 mediciones del suero sanguíneo. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. El conjunto de datos que nos dan está dentro de un archivo CSV, entonces eso ustedes lo deben de tener dentro de su material. Si nosotros abrimos este archivo CSV, vemos que cada una de nuestras variables está separado por un tabulador. Entonces las columnas no se alcanzan a identificar bien, pero no importa, para eso nos ayuda Pandas. Y bueno, si nosotros simplemente nos dan esta información, solamente vemos que hay 11 columnas: la edad, el sexo, etcétera, hasta el nivel de progreso de la enfermedad de diabetes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es proponer cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. Aquí nosotros ya estamos bautizando a nuestra evolución de la diabetes como Y, es decir, va a ser nuestra variable dependiente y va a depender de las 10 variables restantes. Ahora déjenme borrar. Ok, bueno, esa es la información que nosotros tenemos. Y tenemos la información de 442 pacientes, es decir, el número de muestras que tenemos es de 442. Y sabemos que nuestra variable Y, el nivel de progreso de la enfermedad, es un valor que varía entre 25 y 346. Aquí tienen ustedes la referencia de donde se sacó este conjunto de datos y un artículo en el que se usó este conjunto de datos. Sería bueno que lo revisen. Y bueno, entonces, como siempre, lo primero que hay que hacer es cargar las librerías que vamos a usar. Pandas nos va a servir para leer de una manera cómoda este archivo CSV y nos pueda generar un data frame. NumPy, que nos sirve para hacer operaciones con arreglos. Matplotlib, que nos sirve para hacer gráficas. Y Time, que nos va a medir, nos va a ayudar a cuantificar tiempos. Ok, bueno. Entonces, lo primero que hacemos es crear un objeto del tipo DataFrame usando pandas, en particular la función que ya hemos visto, ¿no? readCSV. Esto, pues yo creo que no lo voy a repetir porque es algo que ya hemos visto como en 2 clases. Ustedes lo pueden revisar con detenimiento. Pero bueno, lo único que está pasando es que cargamos los datos, los separamos en 2, el conjunto train, que va a ser el 90% del total de datos que tenemos, y el conjunto test, que va a ser el 10% restante. Se normalizan y bueno, siempre es interesante e importante visualizar los histogramas. Ok, y separamos las variables dependientes de las variables independientes. Recuerden, las dependientes las etiquetamos con una y solamente es un valor en este caso, que es el nivel de progreso de la enfermedad, y las independientes las etiquetamos con X. Entonces, tanto test X como train X contienen 10 variables por cada paciente. Ok, y aquí estamos visualizando cuáles son las dimensiones de cada uno de nuestros conjuntos de datos que vamos a utilizar. Para train X tenemos estas dimensiones que nos está indicando que tenemos 397 muestras y 10 rasgos.
Recuerden que la variable independiente, las variables independientes en Machine Learning comúnmente se denotan rasgos o características. Entonces tenemos 10 rasgos. Y para el correspondiente Y, pues solamente tenemos un valor de salida, ¿no? Y análogamente para el conjunto test, pero en este caso solamente tenemos 45 muestras. Ok, entonces procedemos a hacer nuestras redes neuronales utilizando el framework de Keras. Bueno, aquí tienen ustedes la documentación oficial. Entonces, la página de Keras cambió hace unos 6 meses más o menos. Antes era más amigable a mi parecer. Pero bueno, solo es cuestión de que nos acostumbremos. Entonces aquí tienen, digamos, como ¿qué será? Un glosario, digamos, en donde ustedes pueden acceder como a las partes más relevantes que se usa a la hora de hacer una red, como las métricas que ustedes pueden usar, las funciones de pérdida, etc. Aquí tienen unas cuantas guías y en Get Start ustedes pueden buscar aquí arriba el tema que quieran y pues bueno, les va a aparecer varios resultados. Y en esta parte de la izquierda pues tienen varias secciones, lo relativo de Keras. Keras y TensorFlow ya están bastante emparejados, ya trabajan muy de cerca. Antes podíamos encontrar una red completamente en TensorFlow, creo que ahora es más complicado, siempre va de la mano con Keras y Keras siempre va de la mano con TensorFlow. Bueno, lo vamos a ir viendo. Y bueno, esta es la documentación oficial de Keras, ustedes pueden revisar. Tiene ejemplos de código. También ya tiene bases de datos, que son las que comúnmente se usan, entonces también ya tiene redes preentrenadas que nosotros podemos usar. Aquí si ustedes ven en los ejemplos de código, tiene una sección para visión por computadora, para procesamiento de lenguaje natural, etc. También tenemos las Generative Deep Learning, Reinforcement Learning, etc. Tiene, por lo general, las documentaciones oficiales de los frameworks que vamos a ver, pues son muy parecidas, ¿no? Tienen muchísima información, muchísimos ejemplos y está todo bien documentado. Pero bueno. Recuerden que ustedes tienen que instalar Keras, lo pueden hacer con pip install Keras y por defecto se va a instalar la versión más nueva. Creo que yo tengo la 2.3 que debe ser la más nueva porque la instalé ayer. Ok, entonces lo primero que hay que hacer pues es cargar las librerías y módulos que vamos a estar usando. Entonces, si se dan cuenta, no estoy importando Keras como tal, no tengo un import Keras, sino que desde Keras y algunos módulos estamos cargando otros módulos. Por ejemplo, desde el módulo Models estamos cargando Sequential, desde el módulo Layers estamos cargando Input, Tense y Activation, desde el módulo Optimizers estamos cargando SGD, que vamos a ver un poquito qué es, y etcétera, ¿no? Y bueno, se tarda un ratito. Ok. Bueno, aquí les puse la documentación directa a alguno de estos módulos. Pero ustedes igual si están en la documentación de Keras y ponen en Get Start, ahorita ya se trabó. Aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, Sequential. Van a aparecer varios resultados. Y este de Sequential Model es el que ustedes tienen como referencia aquí. Entonces todo lo pueden buscar directamente desde la página oficial, porque todo lo saqué de ahí. Pero si no, aquí tienen el enlace directo a la sección determinada. Entonces, para Sequential, bueno, en Keras hay dos maneras de hacer una red. Esta es una de las sencillas. Y este módulo del modelo de Sequential sirve para cuando vamos a hacer redes sencillas. Con sencillas queremos decir que cada nodo va a estar conectado con cada nodo anterior de la capa previa. Es decir, como las que hemos visto de Feed Forward, donde no hay ninguna conexión rara, más bien entre dos capas que tengan en su red. Mejor lo dibujo porque luego lo dejo muy al aire. Entre dos, okay. Entre dos capas con sus respectivas neuronas o nodos,
pues cada nodo de la primera capa va a estar conectada con todos los nodos de la siguiente capa. Y eso para cada uno de los nodos. Hay redes en donde hay conexiones más complejas. Entonces, este tipo de redes no lo pueden hacer ustedes con el modelo de sequential. Entonces, en sequential prácticamente es para feed forward. Ok, creo que no dijo mucho en mi. Pero bueno, entonces aquí tienen ustedes esta parte de la documentación de sequential. En la parte derecha tienen todos los temas que se abordan a lo largo de esta página. Y bueno, vean, aquí ya va muy de la mano con TensorFlow, entonces siempre que queramos usar Keras tenemos que usar un backend, que puede ser Theano, CNTK o TensorFlow, pero nos vamos a quedar con TensorFlow. Y bueno, porque es el que está también más documentado, ¿no? Aquí se ve. Y bueno, entonces Sequential lo que me permite es hacer una red neuronal de una forma bastante práctica, bastante sencilla, en donde simplemente lo asociamos con un modelo, perdón, con un objeto que le podemos llamar como nosotros queramos, en este caso se le está llamando model, y estamos cargando el módulo de sequential. Dentro de sequential nosotros podemos agregar todas las capas que vamos a anexar en nuestra red neuronal. En este caso, por ejemplo, estaríamos haciendo una red en donde nuestra primera capa tiene 2 nodos. Aquí lo tienen, se está agregando una capa densa, ahorita vemos qué es eso. Después se está agregando otra capa densa con 3 nodos. Y por último, una con 4 nodos. Aquí lo tenemos, primero 2, luego 3 y luego 4. Y bueno, que sean densas es justo lo que estábamos diciendo, que cada nodo de la capa previa está conectado con cada uno de los nodos de esa capa. Entonces esto es lo que nosotros tendríamos. Pero bonito, ¿no? Ok. Y si se dan cuenta, dentro de este mismo comando que nos agrega una capa densa, además de agregar el número de nodos, también podemos especificar la función de activación que queremos usar. En este caso estamos usando relu. Y como ven, ya no tenemos que definir la función, simplemente basta con llamarla con el nombre que le asociaron en esta librería, en este framework. También podemos nombrar a nuestras capas. Esto se puede hacer y si no se hace por defecto se le genera un nombre. Y ok, y aquí simplemente pues ya estamos dando nuestras X y nuestras Y. Y nuestras Y pues va a ser algo que el modelo nos va a generar. Ok. Bueno, entonces esa es una de las formas en que ustedes pueden hacer una red con Keras. Entonces simplemente llaman a sequential y agregan el número de capas que ustedes quieran con el número de nodos y las funciones de activación que ustedes quieran agregar. Ok. Y bueno, una manera equivalente de hacer este tipo de redes es de la siguiente manera. Estamos creando capas densas, pero ya la estamos asociando a un objeto. Layer 1, Layer 2 y Layer 3. Y nuestra Y, que va a ser nuestra salida de la red, nuestra predicción o inferencia, pues está generada por la composición de estas capas, la capa 3, la capa 2 y la capa 1. Entonces, lo primero que se realiza es la capa 1, esta se conecta con la capa 2 y esta se conecta con la capa 3. Y es lo mismo que teníamos acá arriba. Entonces, es otra forma de hacer la misma. Bueno, aquí tenemos lo mismo de arriba. Y lo mismo varias veces. Voy a ver si hay algo que... Bueno, como ven también al sequential se le puede dar un nombre. Este puede ser práctico. Bueno, creo que no hay nada más interesante que decir por acá. Después lo resaltaré en el documento de la clase. Bueno, ahora tenemos aquí la documentación que nos va a llevar a layers. Entonces aquí, de nuevo, en la parte derecha pueden ver todo lo que se va a abordar dentro de esta página.
Entonces, nos va a hablar de los tipos de capas que nosotros podemos usar. Hasta ahorita solo hemos visto una, pero después hablaremos de convolution layers, pooling layers, recurrent layers, etcétera. Ok. Entonces, si se fijan, layer es un módulo de Keras en donde se guarda toda esta información, todos los tipos de capas que nosotros podemos usar. La capa densa, como ya dije, son las que van a estar totalmente conectadas. Y en este tipo de, vamos a ver si la tenemos por acá, layer activations, tenemos las activaciones que podemos usar, pero lo que yo quería buscar es dense layer, para que ustedes puedan ver cuáles son los parámetros, bueno, o argumentos que nosotros podemos especificar en este tipo de capas. Como vemos, el primer argumento es units, es decir, cuántos nodos nosotros vamos a tener en esa capa densa. La activación, que va a ser nuestra función de activación, si se va a usar vallas, cómo vamos a inicializar el kernel. Aquí recuerden que kernel se puede usar en lugar de pesos. Entonces esto es lo mismo. Cómo vamos a inicializar el bias. Recuerden que tanto el kernel como el bias podemos inicializarlo aleatoriamente y así es como lo hemos estado haciendo con la librería de random o con NumPy. Pero también ya hay varios artículos y no tan recientemente, ya es viejo, de formas de inicializar también aleatoriamente a nuestras variables, pero de una forma muy específica. Después iremos viendo un poco de eso. Y bueno, entonces todo esto son los argumentos que ustedes pueden especificar dentro de una capa densa. Esto mismo también lo tienen aquí, en esta referencia. Las activaciones también están especificadas dentro de layers. Aquí lo tienen ustedes en layer activations. Aquí tienen relu, sigmoid, softmax, softloose, etc. Hasta ahorita nosotros solo hemos usado la lineal y la tangente hiperbólica. Hemos mencionado la sigmoide. Y después veremos un poco de softmax, que es muy importante cuando estamos tratando en temas de clasificación. Entonces, aquí es importante decir que en capas ocultas se puede usar casi cualquier función de activación, es decir, a prueba y error ustedes podrán ver los resultados que obtienen usando una determinada función de activación, pero en la capa de salida sí es importante escoger esta función de activación con mucho cuidado. Para empezar va a depender de qué tipo de problema tengamos, que en particular en un aprendizaje supervisado, supervised learning, vamos a tener de dos tipos. Una regresión, que es como el que estamos trabajando en esta clase, que simplemente queremos obtener un valor, que en este caso específico va a ser el nivel de progreso de la enfermedad. Y también tenemos otro tipo de problema, que es la clasificación, que vamos a ver mucho en el curso, entonces no voy a decir más allá de eso. Ok, entonces en Layer Activations, pues tienen ustedes las activaciones que ustedes pueden usar, también pueden customizar. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que se puede agregar una capa densa y simplemente indicar el número de nodos que nosotros queremos y después agregar la función de activación. Esto va a ser práctico y será más notable en clases posteriores porque a veces hay ciertos, voy a llamarle trucos, que podemos aplicar antes de aplicar la función de activación. Entonces, por eso es que a veces es práctico ponerlas por separado. Y bueno, entonces en sequential ya no vimos esto que quería mostrar, el punto add. Otra forma de hacer nuestra arquitectura de nuestra red es, ya creamos un objeto que va a ser el modelo, que lo estamos creando con sequential, y después a ese modelo le podemos aplicar el método add, que nos va a permitir agregar, como el nombre lo indica, capas o activaciones u otras cosas. Entonces, en este caso estamos agregando la capa de entrada. Recuerden que para
indicar cuántas capas tiene una red, la capa de entrada no cuenta, porque ahí solamente estamos dando los rasgos o características. Entonces aquí estamos agregando la entrada. Estaríamos diciendo que tenemos 4 rasgos o 4 características o 4 variables independientes. Y después estamos agregando una capa densa con 2 nodos y una función de activación rel. Ahora vemos que tenemos un atributo que se llama summary, un atributo del modelo que nosotros creamos. Y este atributo, voy a borrar, lo que nos dice es pues la arquitectura de la red que nosotros acabamos de crear. Aquí le da un nombre a nuestro modelo. Si nosotros no especificamos, se va a generar uno por defecto. Y nos va a dar una tablita en donde la primera columna va a describir el nombre y el tipo de nuestra capa. Después nos va a decir las dimensiones de esa capa y después el número de parámetros que se tienen en esa capa. Entonces, aquí tenemos una capa densa que le dio el nombre de dense-10. Entonces, esto solo es el nombre y esto es el tipo de capa. Me está diciendo que es una capa densa. Y aquí me está dando las dimensiones. El non se deja porque, bueno, nosotros vamos a meter un conjunto de datos. Es decir, el non va a hacer referencia a m, el número de muestras. Y esto pues no tenemos por qué fijarlo de antemano porque pues podemos tener más o menos muestras, ¿no? Y el 2 pues es el número de nodos que nosotros le estamos indicando. Ok. Y bueno, aquí nos da el resultado de cuántos parámetros tenemos. Parámetros se está refiriendo a pesos y a vallas. Entonces, como la capa de entrada tiene 4 nodos, pues aquí tendríamos ese 4 por 2 nos generan 8 pesos, 8 weights. Y por cada nodo en la capa dense-10 vamos a tener 2 vallas. Entonces, esto nos da un total de 10 parámetros, que son los 10 que están indicados acá. Y bueno, aquí ya nos da un resumen final del total de parámetros que tenemos, que en este caso simplemente fue 10. El total de parámetros entrenables que tenemos, recuerden los parámetros entrenables pues son el peso y el vallas porque es algo que se va a ir actualizando y que queremos encontrar sus valores óptimos. Y los parámetros no entrenables. Ok. Y bueno, creo que lo demás lo podemos ir viendo en el camino. Ok. Bueno, tenemos aquí los optimizers, pero esto me gustaría regresar después. Utils también. Y bueno, aquí dejé la liga que les comenté al principio, en donde tienen como ya, le voy a llamar glosario, en donde ustedes ya pueden dar clic en cualquiera de estos y está como de una forma más ordenada, que es lo que pueden ver. El layers, no sé por qué ya no sirve mi scroll. Híjole, ya se trabó esto. Bueno, es lo que ya les había comentado. Ok, entonces aquí ustedes pueden revisar con más calma, con más detalle, la documentación oficial de Keras. Ahora, aquí vemos que las características nos determinan el fenómeno, como ya habíamos visto, y son descritas por un vector X, en donde cada entrada pues es un rasgo o característica, y a este vector en la literatura se le conoce como vector de características. Y bueno, en un modelo estamos asumiendo que la salida Y varía linealmente con cada entrada. Entonces, esto es con lo que nosotros partimos y es proponer que Y varía linealmente de nuestros rasgos, en donde aquí ya estamos involucrando nuestros pesos y nuestro vallas. Okay. Aquí vamos a usar NetworkX, que recuerden que es la librería que nos permite hacer una representación gráfica del tipo de red que vamos a usar. Entonces, recuerden que tienen que tener instalada esta librería. En clases anteriores ya hemos dado el comando, los comandos con el que la pueden instalar. Y una vez que ya está instalada, pues no deberían tener problemas para usarla. Ok.
Entonces aquí queremos ver la representación de una red que solamente tendría una capa, que es la capa final, que bueno, en este caso no se le da el nombre tal cual de red, sino sería una regresión. Y bueno, si ven, aquí estamos nosotros especificando el valor de nx, que aquí lo vamos a trabajar como el número de nodos en la capa de entrada, es decir, el número de rasgos, y ny va a ser el número de nodos en la capa de salida o nuestra variable target. Ok, nuestra variable de salida, la variable dependiente. Entonces aquí vean que se está poniendo como esta parte, entonces voy a agregar una celda arriba en donde si nosotros preguntamos cuáles son las dimensiones de train X, pues obtenemos esto, ¿no? Que es como ya habíamos dicho, en la primera entrada tenemos el número de nodos, no, perdón, en la primera entrada tenemos el número de muestras y en la segunda entrada el número de rasgos. Como vemos, esto es lo que nos determina a nx, por eso es que si nosotros ponemos el 1, pues lo que nos está dando una tupla, entonces vamos a entrar al elemento etiquetado con 1, que es 10. Si nosotros quisiéramos obtener el número de muestras, pues entonces es el elemento etiquetado con 0, que es el 397, y análogo para el train-y. Ok. Y bueno, esta parte de acá es lo que nosotros estamos mandando llamar de la celda anterior en donde se definió esta clase, y lo que nos genera es nuestra representación gráfica de la red, en donde en nuestra capa input tenemos nuestros 10 nodos relacionados con cada una de nuestras rasgos y nuestra variable target. Ok. Ahora definimos la arquitectura. Al definir la arquitectura, esto incluye la inicialización de nuestros pesos y nuestros bytes, así como las funciones de activación, que es lo que ya vimos en ejemplos que vienen en la página de Keras. Entonces, usamos una semilla. Aquí indicamos el número de nodos de entrada y el número de nodos en la capa de salida, que son justamente los que definimos en la celda anterior. Vamos a crear un objeto llamado linear model, un objeto de sequential, entonces vamos a poder aquí agregar las capas que nosotros queramos. Y solamente vamos a agregar una capa, que va a ser una capa densa, o sea, totalmente conectada, con un número de nodos output nodes, que como vemos tiene el valor de ny, y aquí vimos que ny tiene el valor de 1, correspondiente a este problema. Recuerden que el número de nodos en la capa de entrada y en la capa de salida queda completamente determinado por el problema que estén tratando. Lo único que es libre es el número de nodos en capas intermedias. Ok. Y estamos inicializando a nuestros weights o a nuestro kernel usando uniform. El bias lo estamos inicializando con 0. Aquí estamos indicando el número de input, la dimensión del input, que es input nodes, esto de acá. Muchas veces se puede especificar explícitamente el input, pero si no, se tiene que especificar en la primera capa densa que nosotros vemos. Recuerden que como tal el número de nodos en la capa de entrada no es una capa, entonces no se tiene que agregar tal cual como una capa, pero sí hay que indicar cuántos rasgos o características tenemos. Y aquí la función de activación que estamos usando es la lineal. Ok. Antes de continuar, bueno, primero les digo un poco de la inicialización de nuestros parámetros, o sea, el peso y el bias. Y bueno, los algoritmos de Machine Learning suelen ser de naturaleza iterativa y por lo tanto requieren que el usuario especifique algún punto inicial desde el cual se va a comenzar las iteraciones. Y esto muchas veces define qué tan bien le va a ir a nuestro algoritmo. Este extracto lo saqué del libro de Joshua Bengio, Aaron Kurzweil y Ian Goodfellow. El libro de Deep Learning está en la página 301. Ustedes pueden revisar más detalladamente. Aquí nada más puse esa parte. Y bueno, a lo que me quería regresar es a los inicializadores para que vean. mm, a ver si está aquí.
para que vean cuáles hay. Kernel Initializer. Mm, mm, mm. Ay, es que antes sí era más amigable esta página. Ya no me cae tan bien, pero igual es útil. Y además se está trabando. Entonces, bueno, dejaré que ustedes lo busquen, pero debe haber una sección en donde se diga cuáles son los inicializadores que nosotros podemos usar y cómo están definidos esos inicializadores. Vamos a ver si por aquí está. Pero bueno, para no perder tiempo, podría dejar mejor que ustedes. Aquí están. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos los inicializadores para los pesos. Aquí podemos ver los que hay disponibles. Entonces tenemos el random uniform. Aquí viene la sintaxis con la que ustedes pueden cargar este tipo de inicializador. Si se fijan, dentro de cada inicializador nosotros vamos a poder indicar una semilla justo para poder tener valores reproducibles. Entonces, en lugar de poner la semilla fuera, aquí lo podemos poner dentro de el inicializador que vayamos a usar para generar a nuestros pesos. Bueno, entonces tenemos el random uniform, nos dice la sintaxis, nos da un par de ejemplos y nos indica los argumentos. Tenemos el truncate normal y bueno, en cada caso es lo mismo, ¿no? Nos indica la sintaxis, un par de ejemplos y los parámetros que utiliza. El glorot normal. También en el libro de Benjo y de Goodfellow y de Aaron Kurzweil se indican algunos de estos inicializadores. De hecho, creo que Glorot Normal es uno que hizo Joshua Benjo mismo. Entonces lo pueden revisar. Ah, y esto es lo que les quería enseñar. En algunos casos bien les dan la referencia al artículo. Entonces esto se me hace bastante útil. Por ejemplo, aquí el Glorot, este inicializador, nos dan el artículo y, bueno, sí, es de Joshua Benjo. Pero bueno, entonces el punto es que hay formas determinadas de nosotros inicializar a nuestros parámetros. Sigue siendo aleatorio, pero ya de maneras muy específicas. Ok. Muy bien, ahora ya que creamos la arquitectura de nuestro modelo, pues es práctico ver una representación gráfica, más allá de los bolitas que son nuestros nodos. Y esta representación la pueden obtener ustedes con Plot Model, que es una de las utilerías que se los dejé en la referencia de acá arriba. Utils. Y aquí está, Plot Model Function. Y aquí tienen más utilerías que ustedes pueden utilizar. Y bueno, entonces lo que nos genera es como un diagrama de flujo que nos dice qué capa está conectada con qué capa y algunos atributos de cada capa. Entonces aquí lo que nos está indicando es que tenemos una capa densa, nuestra input layer, que tiene 10 nodos. Bueno, recuerden que este signo de interrogación hace referencia al none que teníamos, que va a indicar el número de muestras, pero como el número de muestras de antemano no va a ser algo fijo, pues es más práctico dejarlo como libre. Y esta capa está conectada con una capa densa que solamente tiene una capa. Entonces esto hace referencia a la capa anterior con la que está conectada, que es la capa de entrada, por eso tiene 10 nodos. Y esta es la capa ya tal cual, que solamente tiene un nodo. Okay. Y otra forma práctica de verlo es con el atributo summary, que ya vimos dentro de la documentación de Keras, que nos dice de qué tipo es nuestro modelo, en este caso sequential. En la primera columna nos indica el nombre de la capa y el tipo de la capa. En la segunda columna nos indica las dimensiones y en la última columna el número de parámetros. Esto ya lo habíamos visto, solamente demos otra revisión al número de parámetros. Como la capa de entrada tiene 10 nodos y la capa de salida tiene un nodo, esto nos genera 10 pesos, 10 weights, y por cada nodo de nuestra capa de salida tenemos un bias. Entonces, por eso tenemos 11 parámetros, que son los 11 que están indicados acá. Ok. Ok.
Ya, es que algo les quería decir, pero se me estaba olvidando, y es los argumentos que hay en plot model. Mm, bueno, me voy a tener que regresar otra vez a la documentación. Entonces, en utils, en plot model, que es lo que estamos usando, nosotros podemos ver en particular los argumentos que podemos especificar en esa función. Y bueno, la página está fallando, entonces ustedes háganlo. Pero si no, ustedes también pueden auxiliarse de nuestra superfunción help. Entonces podemos poner help plot model. Y pues ya, aquí también nos va a decir los argumentos y la información relativa a este tipo de modelo. Perdón, a este tipo de función. Entonces es otra manera de, si no pueden ir a la documentación, pues nada más usen la función help, que es de ayuda. Y literalmente, ¿no? Ok. Entonces aquí uno de los argumentos que hay que especificar pues es el modelo que nosotros queremos graficar. Y pues este linear model es el nombre con el que nosotros creamos a nuestro modelo sequential. Entonces ese es el objeto que nosotros queremos representar gráficamente. Aquí nos da la opción de guardarlo en una imagen. Aquí nosotros podemos especificar el nombre y extensión de esa imagen. Entonces, como nosotros ya ejecutamos ese comando, si nos vamos a la carpeta en donde tenemos ese notebook, pues vemos que ya tenemos una imagen nueva, que es la que se acaba de generar. Ok. Y bueno, etcétera. Aquí nada más estamos diciendo si queremos que se muestren ciertas características de nuestras capas. Y bueno, como ya dije, ustedes pueden ver los argumentos usando help o en la documentación oficial. Ok, ahora una vez que ya se creó el modelo, hay que compilarlo. Entonces, dentro de la función compile, nosotros hay que especificar la función de pérdida o costo. Recuerden que a veces se usa indistintamente, pero son cosas diferentes. En este caso, Keras la especifica como loss, la función de pérdida, y es la métrica que nosotros vamos a estar utilizando. En este caso estamos indicando que queremos el mean squared error. Y como optimizador vamos a usar SGD. Y SGD es algo que acabamos de nosotros definir aquí arriba, ¿no? SGD va a ser de optimizers, cargar el optimizador SGD que viene de Stochastic Gradient Descent, en donde se tienen que agregar algunos de estos parámetros, que es el learning rate, el momentum y el nested. Y bueno, el Stochastic Gradient Descent es un algoritmo de optimización. Y bueno, ¿por qué surgió? Bueno, sabemos que nosotros necesitamos grandes conjuntos de datos para tener una buena generalización, pero esto es más costoso computacionalmente. Entonces, lo que hace SGD, Stochastic Gradient Descent, es básicamente lo que hace el Gradient Descent, pero por batches, es decir, por pequeños conjuntos de nuestro conjunto de entrenamiento. Es decir, se toma el conjunto de entrenamiento y lo parte en varios subconjuntos y el gradient descent se hace sobre cada uno de esos subconjuntos. Esto que les puse aquí lo saqué también del libro de Deep Learning de Joshua Bengio. Está en la página 151. Ustedes pueden revisar ese apartado. Ahorita nada más está como muy al aire. Y algo que se me olvidó darles es la documentación a compile, que es importante. Entonces, pues lo voy a hacer de una vez para que no se me olvide. Entonces, recuerden ustedes para buscar algo en particular, pues se pueden ir a la documentación de Keras, Get Start, que ahorita falla, ya lo dije como 1000 veces, pero vamos a darle chance. Y bueno, es que también quiero que vean en los optimizadores hay varios tipos que nosotros podemos usar. Y también en algunos casos nos da la referencia al artículo, entonces eso está muy práctico. Entonces, ya que nos fuimos a Get Start en Keras, pues buscamos Compile. Para que podamos ver para que podamos ver los argumentos que requiere esta función. Entonces, ok, aquí está summary method, compile. Ok, no me dice mucho.
pero no importa. Voy a buscar la documentación porque debería de estar. Y si no, pues recuerden, lo que nosotros podemos hacer es simplemente, pues, usar la función help. Entonces aquí ya está compile. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que especificar dentro de esta función? Ok, que me parece que... Bueno, aquí también quiero recalcar que desde Keras se importó Optimizers y también en particular se importó Stochastic Gradient Descent. Entonces nosotros tendríamos dos maneras de usar Stochastic Gradient Descent. Uno es como lo usamos, que es desde Optimizers, cargar Stochastic Gradient Descent y poner pues los parámetros que queramos usar. Y la otra es simplemente que ya podemos también usar Stochastic Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent, y lo podríamos usar así tal cual porque lo cargamos específicamente. Entonces, bueno, se puede hacer de cualquiera de estas dos formas. Y, ok, voy a ver optimizers que me da. Ok, vamos a ponerlo con Keras. Ok. Mm. Bueno, no definimos, no importamos tal cual Keras, entonces por eso me manda este error. Pero al final de la clase les voy a poner las referencias. Ahorita para no detenerme mucho en esto voy a seguir. Bien. Entonces, ahora ya que compilamos nuestro modelo, podemos entrenarlo y esto se hace con la función fit, algo que también les tengo que dar la referencia. Ya lo apunté, lo pongo al final de la clase. Y bueno, en fit, de los parámetros o argumentos importantes que nosotros tenemos que pasar, pues es el conjunto en el que vamos a entrenar tanto la X como la Y, las épocas, es decir, el número de iteraciones para el entrenamiento, un validation split en el que nosotros podemos agregar el porcentaje que queremos usar como conjunto de validación del conjunto de entrenamiento, y este último de acá toma el valor de 0 o 1 y 1 simplemente está haciendo referencia a que queremos justamente ver esto de acá. Si ponemos 0, esto no se ve. Simplemente se hace el entrenamiento y nosotros no sabemos qué está pasando. Y bueno, el número de épocas lo estamos especificando aquí afuera, entonces van a ser 600 épocas y estamos usando el 10% de nuestro conjunto de entrenamiento para generar el conjunto de validación. Ok, hay dos maneras de especificar el conjunto de validación. Una es simplemente indicando qué porcentaje a partir del conjunto de entrenamiento se va a reservar para este conjunto. Y el otro es tal cual dar un conjunto de validación, como en el caso de acá. Y entonces el comando ya no es validation split, ya es validation data. No el comando, el argumento. Ok, entonces aquí nosotros podemos ver los resultados para cada época, los resultados del cálculo del costo, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación, y y nada más. Entonces tenemos el loss y el val loss para cada una de nuestras épocas. Ok. Y entonces, bueno, nosotros podríamos ver a ojos si el costo se está minimizando en ambos conjuntos, pero mejor pues hacemos la gráfica. Bueno, cabe resaltar que toda esta información se está guardando en esta variable history. Entonces, lo que se guarda en history, nosotros lo podemos usar para graficar. Y bueno, pues vamos a preguntar qué es lo que tiene history, para que no quede ahí nada más en el aire. Entonces, history. Ok. History.history.
Entonces vemos que contiene justamente la pérdida. Entonces se crea una lista con todos los valores de nuestra función de costo aplicado al conjunto de entrenamiento para las 600 épocas. Y lo mismo para el costo en el conjunto de validación. Entonces, desde ahí es donde se jalan los resultados para poder hacer nuestra gráfica. Y esta es nuestra gráfica. En color rojo tenemos el costo del entrenamiento y en color verde tenemos nuestro costo de validación. Aquí vemos que no se tuvieron buenos resultados. Y bueno, aquí ya hemos hablado en clase de el overfitting y el underfitting, pero les voy a poner esto que saqué de nuevo del libro de Benjo. Entonces aquí hay dos factores que nos determinan qué tan bien nuestro algoritmo de Machine Learning está trabajando. Y estos dos factores es que queremos hacer el error del entrenamiento lo más pequeño posible y queremos que la diferencia entre los errores en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto test, aquí le llaman test, sea pequeño. Aquí algo que ya les había mencionado es que varias veces se usa indistintamente el conjunto, bueno, el nombre del conjunto test y el conjunto de validación o development, pero son cosas diferentes. Digo, al final no importa el nombre, es un nombre, pero siempre hay que tener presente de independientemente del nombre que se le da al conjunto, es para qué se está usando. En este caso, nosotros siempre usamos nuestros tres conjuntos, que es el conjunto train, en el que entrenamos, el conjunto de development o validación, que es en el que validamos el modelo, y el conjunto test, que es para hacer pruebas. Entonces, en este caso, lo que hace en el libro de Benjo es que lo están nombrando test. Digo, al final solo es un nombre, no pasa a mayores. Solamente hay que tener claro cómo es que se está usando ese conjunto, para que no se preste a confusión. Bien, esto ya lo he abordado en videos anteriores, entonces pueden ver otros videos. Y bueno, cuando la primera condición falla, decimos que tenemos underfitting, y cuando la segunda condición falla, tenemos overfitting. Y aquí tenemos una imagen que saqué del libro de Benjo, en donde el underfitting nos estaría diciendo que el modelo es bastante simple, no se ajusta bien a los datos. Y el underfitting es que se ajustó demasiado, casi que los memorizó, entonces va a ser complicado que el algoritmo pueda generalizar. Y bueno, esto lo pueden buscar ustedes en la página 111, perdón, del libro de Deep Learning. Y también aquí tienen, con otras palabras, lo que es el underfitting y el overfitting, y una imagen que creo que lo ejemplifica bastante bien, cómo es el underfitting, cómo es el overfitting, cuando hay una brecha bastante grande entre el costo del entrenamiento y el conjunto de validación. Y bueno, esto lo saqué del libro que uno de sus compañeros nos recomendó. Es este libro y lo pueden consultar en la página 146. Recuerden que ustedes ya tienen la liga a estos dos libros, entonces no hay mayor problema para conseguirlos y poder leerlo. Ok. Y bueno, con lo que tenemos de resultado aquí, podemos identificar que tenemos un underfitting. Ok. Y podemos evaluar nuestro modelo. Evaluarlo, eso se hace en el conjunto test. Y vemos que la pérdida, el costo, en nuestro conjunto es de 0.47. Nosotros queremos que sea lo más cercano a cero. Ok. Ahora nos vamos a ir con un siguiente modelo. Este siguiente modelo, pues, va a quitar la linealidad, es decir, nuestra variable dependiente ya no va a depender linealmente de nuestro conjunto de variables dependientes, sino que ahora vamos a agregar una función de activación de tipo sigmoide, que es la tangente hiperbólica, definida como aquí la tenemos. Ok. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es graficar en un cierto rango nuestra función tangente hiperbólica y en rojo tenemos a nuestra función lineal. Entonces, en algún rango se parecen mucho. Ok, entonces aquí volvemos a hacer nuestra representación gráfica,
que es la misma, simplemente hay que tomar en cuenta que para hacer la predicción o inferencia, pues vamos a usar esta correlación entre nuestras muestras, que hay una tangente hiperbólica por ahí. Entonces, nuevamente, pues creamos la arquitectura de nuestra red. Igual que en el caso pasado, indicamos el número de nodos en la capa de entrada, el número de nodos en la capa de salida, generamos nuestro objeto de tipo sequential para crear nuestro modelo. En este caso lo estamos asociando a este nombre, a este objeto con este nombre, sigmoid model, y agregamos nuestra capa densa con el número de nodos en la capa de salida. Estamos inicializando nuestros kernel o pesos con uniform. El bias lo inicializamos en 0. Aquí indicamos el número de nodos en la entrada y lo que cambió con respecto al caso pasado es esto, la función de activación. En el caso pasado teníamos lineal, ahora tenemos una tangente hiperbólica. Es el único cambio que hicimos. Ok, vemos la representación gráfica, pues no debería haber ningún cambio, ya que aquí no especificamos ver qué función de activación se usa. En Summary pues vemos lo mismo también. Estamos usando de nuevo Stochastic Gradient Descent, Mean Squared Error como función de nuestra métrica y entrenamos. Vemos que el entrenamiento en este caso es bastante rápido. Espero que en sus máquinas también lo sean. Y si no, ahorita les digo qué pueden hacer si se tarda mucho en su máquina, pero dado que estamos usando pocas muestras, pocos rasgos y pocas épocas, no debería tardar tanto. Ok, listo, ya terminó. Entonces graficamos y vemos que otra vez hay underfitting. Ok. Ahora vamos a construir modelos no lineales, es decir, vámonos con redes neuronales artificiales. Recuerden, en el caso pasado, a pesar de la representación que estamos dando, propiamente no son redes, porque no hay ninguna capa intermedia. A eso se le conoce como regresión. Ahora, aquí sí tenemos nuestras redes neuronales. Vamos a implementar redes neuronales. Entonces, aquí tienen un par de imágenes de una neurona y una red de neuronas. Luego una representación gráfica de una neurona con cada una de sus partes, el núcleo, las dendritas, el axón y los terminales del axón, y un modelo matemático de una neurona en donde nuestras entradas harían el papel de las dendritas, que es donde se recibe un estímulo. El cálculo de la combinación lineal con los pesos y esas entradas y la aplicación de la función de activación harían el papel del núcleo. Y el resultado es lo que haría el papel de nuestro axón, que después se va a más activaciones, que sería conectarse con más capas. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, bueno, pueden revisar dos artículos que tienen en las referencias, en donde se muestra que las regiones de decisión se pueden aproximar arbitrariamente bien mediante redes neuronales de tipo feed-forward con una sola capa oculta, que es lo que vamos a hacer en este nodo. Entonces ustedes tienen la referencia de este par de artículos. Sería buena idea que lo revisen. Y lo van a tener en la literatura. Ok. Entonces ahora vamos a meter, vamos a construir una red que use 3 neuronas. Bueno, con estas 3 neuronas estamos especificando que son las dos que hay en la capa oculta y la capa de salida. Entonces aquí tenemos esas 3 neuronas que estamos especificando. Estamos usando una red feed forward, es decir, en donde cada nodo está conectado con cada nodo de la capa anterior. Y vamos a usar una función de activación lineal en la última capa. Ok. Entonces, de nuevo, especificamos el número de nodos de entrada, el número de nodos de salida y el número de nodos de nuestra capa intermedia. Recuerden que este número sí es variable, no depende de nada. Ok, entonces nosotros estamos especificando que haya 2 nodos y es lo que estamos observando aquí.
Creamos nuestro modelo. Entonces, de nuevo especificamos los nodos que queremos por cada una de nuestras capas. Creamos un modelo que le llamé Model 1. Agregamos nuestra primera capa, que sería nuestra capa oculta, que tiene tantos nodos como NH. Aquí tenemos la inicialización del kernel, del bias. Tenemos que especificar el número de nodos de entrada y vamos a usar la función de activación tangente hiperbólica. Y después conectamos con nuestra capa de salida, especificamos cuántos nodos tiene esa capa de salida, cómo inicializamos el kernel, el bias, y vamos a usar la función de activación lineal. Vemos nuestro modelo, en este caso ya va a cambiar porque nosotros agregamos una capa oculta. Entonces aquí pues nuestro modelo ya nos está diciendo justo lo que graficamos arriba, que nuestra capa de entrada tiene 10 nodos, nuestra capa intermedia tiene 2 nodos y nuestra última capa tiene 1 nodo y es totalmente conectado. Okay. Y lo mismo podemos ver en Summary, pero a manera de tabla. Entonces, ustedes con cuidado comprueben que estos valores son los correctos, ¿no? Ya saben cómo saber cuántos pesos van a tener entre pares de capas y cuántos valles van a tener entre pares de capas. Entonces verifiquen que estos dos valores son correctos. Y bueno, deberían de serlo, por supuesto, pero verifíquenlo para que no les quede ninguna duda. Y si tienen una duda, pues pregunten. Y compilamos nuestro modelo. Estamos usando de nuevo Stochastic Gradient Descent como nuestro optimizador y Mean Squared Error como nuestra métrica. Y podemos entrenar. Estamos usando la misma porción que usamos para nuestro conjunto de validación, que es el 10% de nuestros datos de entrenamiento y 60 épocas. Ok, vean que aquí ya tenemos un verbose de 0. Yo ya me estaba espantando de que no sale nada, pero es normal porque nosotros así lo especificamos. Cuando tenemos el 1 es cuando podemos ver el entrenamiento. Entonces, aquí como ya no está el asterisco, vemos que ya terminó. Entonces ya podemos proceder a hacer nuestra gráfica. Y vemos que esta vez el costo en el entrenamiento y en la validación son un poquito más parecidos, no están tan lejanos, entonces podríamos decir que este ya es un buen modelo. Por supuesto, se puede refinar más. Muy bien. Y en lo que sigue se van a construir algunas arquitecturas más, pero básicamente es la receta que ya hemos estado construyendo, entonces esto ustedes lo pueden revisar. Y bueno, como tarea se va a dejar que ustedes implementen una arquitectura diferente. Muy bien, entonces esto es algo que ustedes pueden revisar y esto es todo.